Hola gente random, ¿cómo están? ¿Qué les cuento? En esta ocasión les traigo la historia del charro negro, los antecedentes de internet de Durango y después les cuento la historia que le pasó a mi papá cuando era un niño. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fanny. Bienvenidos al podcast de Random Mundo, en el que encontrarán historias de misterio, anécdotas reales increíbles y contenido no apto para cardíacos. 3, 2, 1, comenzamos. El charro negro es la representación mestiza de la oscuridad y su manifestación en el mundo. Algunas etnias, como los Wixárika, lo transmutaron en sus deidades de lo mundano. El charro negro en la leyenda popular mexicana representa el lado oscuro del alma humana, una historia que advierte sobre la cegadora codicia. Este personaje fue transmutado en deidades oscuras por etnias como la Wixárika. Prácticamente en todas las sociedades se ha concebido el concepto del oscuro, que incluso se presenta como un elemento esencial para que exista el equilibrio. Y ello, lo oscuro, es una especie de tentación constante, vinculada con las pasiones humanas, las cuales podrían hacer que el hombre pierda la razón y como consecuencia se pierda a sí mismo o su parte luminosa. En la cosmovisión mexica tenemos la inmemorable batalla cósmica entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, simbolizada por Tezcatlipoca, uno de los 4 hijos de Ometeotl, señor de la noche, y Quetzalcóatl, también llamado Tezcatlipoca Blanco. Con la llegada del cristianismo al hoy México, la dualidad también se propulsó con la figura de Dios y Lucifer. Y en esta bifurcación cultural surgieron mitos y leyendas sobre la tentación perenne que es capaz de hacer perecer el alma. Entre estas manifestaciones se encuentra la leyenda del charro negro. Su nacimiento se ubica generalmente en el centro y sur de México, pero su presencia se extendió a todo el país y de hecho los Wixárika, por ejemplo, lo adoptaron como uno de sus dioses. Al respecto, el investigador Johannes Neurath apunta: en el mito de origen de los huicholes de Durango, el famoso charro negro, Tomatziteihuari Yuawi, es un dios ganadero que no deja de transgredir las normas y de enriquecerse sin respetar la ley de reciprocidad establecida por los ritos indígenas. Así como le escribe Héctor Medina Miranda en el penetrante estudio que le he dedicado, Medina Miranda 2006.271, el charro negro se identifica con San Cristóbal, con Santiago, que es el santo jinete, y sobre todo con el Cristo muerto, o sea, con las figuras católicas que introdujeron en la Sierra Huichol el dinero, la ganadería, las técnicas agrícolas más productivas de los blancos y todas las comodidades modernas. Se cuenta que hace muchos años numerosas familias de mineros y jornaleros trabajaban a deshoras y en condición de esclavos. Entre ellos había un hombre llamado Juan, un hombre ambicioso que no dejaba de quejarse de su suerte. Un día, al terminar su jornada laboral, se dirigió a la cantina más cercana y comenzó a beber en compañía de sus amigos. Ya entrado en copas, comentó: la vida es muy injusta con nosotros, daría lo que fuera por ser rico y poderoso. En ese momento, un charro alto y vestido de negro entró a la cantina y le dijo: si quieres, tu deseo puede ser realidad. Al escucharlo, los demás presentes se persignaron y algunos se retiraron. El extraño se le informó que debía ir esa misma noche a la cueva del Coyote, que en realidad era una vieja mina abandonada. Juan asintió, más envalentonado por el alcohol que por el dinero. A la hora convenida ya estaba parado frente a la mina, pero no vio nada extraordinario. Ya iba a retirarse cuando descubrió un agujero en el cual había una víbora que lo observaba fijamente. Juan se impresionó al ver el tamaño descomunal de ese animal, por lo cual decidió llevárselo a su casa para poder venderlo posteriormente.
En su casa depositó a la víbora en un viejo pozo de agua que se encontraba seco y lo tapó con tablas. Su esposa en vano intentó saber el motivo de su tardanza, porque el hombre todavía estaba ahogado de borracho. Cuando se durmió, Juan comenzó a soñar con la víbora, quien al parecer le decía: «Gracias por darme tu hogar y aceptar que entre entre las almas de ustedes. Al despertar, encontrarás en tu granero el pago por tu alma. Si decides aceptarlo, tendrás que darme a tu hijo varón». Juan tenía 2 hijos, uno de 6 años y un bebé varón de escasos 6 meses. A la mañana siguiente, el hombre, aún aturdido por los efectos del alcohol, se dirigió al granero, donde encontró entre el maíz desgranado unas bolsas repletas de monedas de oro. No salía de su asombro cuando el llanto de su mujer lo sacó de su concentración. Su hijo menor había desaparecido, mientras que la niña señalaba al pozo sin agua. Al retirar Juan las tablas, encontró su pequeño despedazado, pero no había ni rastros de la víbora. El dinero le sirvió de consuelo. Se hizo de terrenos y construyó una hacienda. El tiempo pasó y en sueños la serpiente le hizo un segundo trato: ampliar la fortuna a cambio de más hijos. Juan actuaba ya en una forma despiadada. Se hizo de muchas amantes, todas oriundas de pueblos lejanos. Tras dar a luz a estas mujeres, el hombre se apareció exigiendo al niño para su crianza. Al cabo de unos años su fortuna creció considerablemente, pero llegó el día en que murió. Se dice que en el velorio la gente que se encontraba presente rezaba cuando entró por la puerta principal un charro vestido de negro que exclamó: «Juan, estoy aquí por el último pago». Dicho esto, desapareció, dejando un olor a azufre. La gente intrigada abrió el ataúd de Juan y no encontró más que un esqueleto. Se cree que desde entonces el charro negro anda buscando quien cambie su alma y la de los suyos a cambio de unas monedas de oro. La leyenda continúa y cuenta que luego de este episodio, el charro negro aparece en las noches en las calles de las ciudades o en los caminos rurales. Es elocuente y enigmático, en ocasiones acompaña a los caminantes, pero si la persona accede a subirse al caballo o recibe monedas de este, su suerte está dada. ¿Qué les pareció esta historia del charro negro? Que no solamente en Durango, está en todo el país. Y ahora les voy a contar lo que mi papá pues le pasó hace mucho tiempo. Ya les conté la historia de cuando mi abuelo murió y que le pidió que fuera por un sacerdote. En Durango hay unas montañas muy altas por las que mi padre, un niño de 10 años, tenía que atravesar montado en su caballo. Cuando llegó a estas montañas, en medio de las 2 montañas está el camino, había un charro negro montado en un caballo negro y mi padre quería pasar y el charro le movía la cabeza, el jinete le movía la cabeza y le decía que no. Pero el niño pues sabía que si daba toda la vuelta no iba a alcanzar a llevar al padre a tiempo, que se iba a tardar pues entre 1 hora y media y 2 horas y por ahí pues tardaría unos 40 minutos. Pero no, el charro negro no lo dejó pasar. Le movía la cabeza, el niño se bajó del caballo, lo empezó a dar de patadas, empezó a... pues un niño de 10 años. Pero no, el charro negro no se movió jamás. Mi padre tuvo que dar toda la vuelta a las montañas. Fue por el padre y el padre ya era muy viejito y no se quiso subir al caballo y se fue en un burrito. En fin, pues imagínense casi 3 horas ida y vuelta. Cuando llegó pues su papá, mi abuelo, pues ya había muerto. Pero en esta ocasión no solamente se encontró esta ocasión con el charro negro. Después, cuando ya mi abuelo tenía como 1 año de muerto y ellos ya se iban de Durango rumbo a Zacatecas, llevaban toda su carretita con sus cosas, habían vendido todo lo del rancho y pues iban a Zacatecas a buscar otro tipo de vida. Ya mis tías ya se habían casado, se habían ido y solamente él estaba con mi abuela. Pero pues ¿qué creen? Que nuevamente el charro negro no los dejaba pasar, no quería que se fueran. Pero mi abuela, que era una mujer muy fuerte, una mujer que no se dejaba intimidar ni por vivos ni por muertos,
empezó a gritarle, empezó a rezar, empezó a decirle de cosas, que él se había llevado a su marido, y empezó a rezar, y le empezó a decir que se fuera, que no era de este mundo y que se fuera y que iban a pasar por ahí con la carreta. Después sacó un rosario y empezó a rezar y a rezar y a rezar. De momento el caballo de este hombre empezó a levantarse en las patas traseras y echó galope, se echó a correr a galope y se perdió. Y mi abuela y mi papá pudieron pasar y para irse a Zacatecas. El charro negro se sigue apareciendo todavía a mi padre cuando ya creció y entró al ejército. En una o dos ocasiones, no lo vio en Durango, lo volvió a ver en todo lo que es Tabasco, en todo lo que es Veracruz, y en Tabasco dice que en la selva lo volvió a ver, pero no con el caballo, sino nada más parado viéndolo y como retándolo. Pero pues mi padre agarró su arma de cargo y le empezó a disparar. Obviamente el jinete pues se atacaba de la risa, hasta que pues empezó a rezar. Aquel hombre de 1.90, militar, armado, sintió miedo y empezó a rezar. Tiempo después ya no lo volvió a ver. Fue a la iglesia con mi mamá, pero pues el padre de la iglesia de ahí de Villahermosa le regaló un rosario, y siempre, aunque no lo rezara, pues lo ponía dentro de sus bolsas de su uniforme y pues encomendaba a Dios. Al parecer ya nunca volvió a ver al charro negro, pero sí, como que le traía ganas. Bueno, pues he llegado al final de esta historia. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Fanny Rosas y esto fue Random Mundo Paranormal. Nos veremos muy pronto.